Muy buenas tardes. En esta hora venimos a presentar los casos de neuroanatomía presentados por mi compañera Luz Hernández Silva y mi persona, Yeri Tatiana Cabrera Solarte. Mi compañera les va a mostrar o a enseñar el primer caso. Bueno, en el primer caso tenemos una mujer de 80 años, la cual tiene un historial de 5 años de síntomas motores que cada día iban empeorando más, los cuales incluían trastorno de movimientos, también dificultad para caminar, y se empeoraba progresivamente junto con la presencia de los movimientos coreóicos, los cuales incluían movimiento de la cabeza y temblores de las extremidades. No hubo síntomas de entumecimiento, incontinencia urinaria o deterioro de la memoria. Y si hubiese, se lo hubiese adquirido a la edad de la paciente. Tampoco se obtuvieron antecedentes significativos de consumo de alcohol. Lo único significativo que se obtuvo fue una hermana de la paciente que tenía la enfermedad de Huntington, y para esto a la paciente se le realizaron unas pruebas genéticas. Bueno, como hablamos anteriormente, las características que tenía la paciente era pérdida de peso involuntaria, alteraciones del ritmo cardíaco y del sueño, disfunción del sistema nervioso autónomo y trastorno del movimiento. Bueno, al hablar de la enfermedad de Huntington en sí, vamos a decir que primero que todo, la enfermedad de Huntington es una enfermedad la cual es un trastorno genético, el cual las neuronas en ciertas partes del cuerpo se van desgastando o se degeneran. Y esa es una enfermedad genética la cual se pasa de padres a hijos. ¿Qué pasa en esa enfermedad? Como ya sabemos que es una degeneración gradual de aparte de los ganglios, esos ganglios son los del núcleo caudado y del putamen. En cuanto a la genética, vamos a hablar un poco que la enfermedad de Huntington, como ya sabemos, es causada por el defecto genético en el cromosoma 4, que hace parte de su ADN. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que ocurre muchas veces de las debidas, como las repeticiones de la citosina, adenina y guanina. Y lo que hace es que en la sección del ADN se va a repetir de 36 a 55 veces más de lo normal. Siguiente. Bueno, en el diagnóstico a la paciente se le realizan pruebas neurológicas, una evaluación de salud mental, pruebas de imagen del cerebro y de la actividad de este. Vamos a tener un asesoramiento genético y el análisis predictivo. En cuanto al tratamiento, esta enfermedad no tiene ningún tratamiento, pero sí existen medicamentos los cuales pueden atenuar los síntomas de las afecciones motrices y mentales. A continuación, mi compañera va a seguir con el segundo caso. En el segundo caso tenemos una mujer de 66 años que vive con su marido y su perro en una casa de 2 plantas. Ella es una maestra de escuela primaria que enseña ciencias y matemáticas. Antes de enseñar a niños, la paciente era bailarina de ballet de competencia cuando tenía 20 años. Después de retirarse de la danza, continuó con su pasión enseñando ballet a los niños en fines de semana. Hace aproximadamente un año, la paciente notó que los músculos de sus hombros se sentían más rígidos que antes y que le temblaban la mano cuando estaba relajada. La señora creía que estos problemas se debían al envejecimiento, por lo que no consultó a su médico de cabecera hasta que sufrió una caída. En este caso notamos las siguientes características, que fueron sus hombros que se sentían más rígidos, le temblaba la mano cuando estaba relajada y sufrió la caída. En las afectaciones tenemos que en la enfermedad de Parkinson se degeneran las neuronas de una zona de los ganglios basales denominados sustancia negra. Los ganglios basales son agrupaciones de neuronas que se encuentran localizados en las profundidades del encéfalo, que ayudan a hacer lo siguiente: iniciar y suavizar los movimientos musculares intencionados voluntarios.
suprimir los movimientos involuntarios y coordinar cambios en la postura. También afectan el movimiento, el control muscular y el equilibrio. Parte de este proceso patológico se desarrolla a medida que se destruyen células en ciertas partes del tronco encefálico. Tenemos que la enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo de progresión lenta que afecta zonas específicas del encéfalo. Tenemos cambios del cerebro que en la enfermedad de Parkinson generan las neuronas de una zona de los ganglios basales denominada sustancia negra. También tenemos un diagnóstico, el cual al leer el caso clínico y los síntomas que se presentan, la paciente se llegó a la conclusión que padece la enfermedad de Parkinson, teniendo también y haciendo evaluación médica, en ocasiones tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear. También en ocasiones administración de fármacos y tenemos en el tratamiento medicamentos generales para controlar los síntomas, fisioterapia y terapia ocupacional y a veces cirugías, incluida la estimulación cerebral profunda. Las medidas generales usadas para tratar la enfermedad de Parkinson ayudan a mejorar el funcionamiento diario de la persona. Muchas gracias por su atención.